Buenas noches, buenas noches. Bien, demos apertura a todos y siéntanse bienvenidos a este webinar sobre personas sordas y los derechos humanos de nosotros como personas sordas. Consorben, la Confederación de Sordos de Venezuela, y la Federación de Sordos del Ecuador les da la bienvenida a este webinar con unos invitados muy especiales que han trabajado y han hecho mucha lucha en pro de las personas sordas y sus derechos humanos. Nosotros, como Consorben y la Federación de Sordos del Ecuador, hemos trabajado en conjunto hace mucho tiempo en pro, por supuesto, de las personas sordas y, como les menciono, los derechos humanos que han sido vulnerados desde hace muchos años y hoy, en 2021, pues es un tema interesante que hay que analizar porque hay que continuar defendiendo y haciendo valer los derechos humanos de las personas sordas. Este es un webinar muy interesante porque hablará de la situación de las personas sordas en Latinoamérica, pero también cómo desde otras partes del mundo pueden también entenderse, donde entonces debe tenerse una igualdad en cuanto al respeto de los derechos humanos de estas personas, las personas sordas, y cómo los estados deben realmente respetar y hacer valer estos derechos. Es un deber que tienen los estados y por ello entonces Venezuela y Ecuador hoy les dará su opinión o su parecer al respecto. Agradecemos a todos los que están acá presentes en este webinar. ¿Sí? Que entonces tratará, les reitero, sobre los derechos humanos de las personas sordas. En primer lugar, quiero dar unas pequeñas palabras de bienvenida para que entonces ustedes puedan entender lo que se tratará en este webinar. Ya tiene 60 años de lucha en que se comenzaron a hablar de los derechos humanos. Y también desde el 1 de diciembre, un momento solamente. Bien, la Declaración pues, de los Derechos Humanos existe desde hace mucho tiempo y busca que las personas puedan reconocer estos derechos humanos en todo el mundo. Los derechos humanos aún no se han logrado todavía para todos, siguen discriminaciones y no reconocimiento de estos derechos humanos. Por tanto, la lucha aún no ha terminado, aún continúa y no debe parar. Por ello, entonces, este webinar que va a tratar específicamente de las personas sordas ha invitado a líderes que desde Venezuela y desde Ecuador les narrarán su parecer respecto a los derechos humanos de las personas sordas en estos países. Si los derechos o los derechos humanos de estas han sido no vulnerados o han sufrido de discriminación. Esperamos que todos los que estén aquí en este webinar, en primer lugar, quiero que, conozcan al primer participante, panelista, que es de Ecuador. Es un país que está en el centro del mundo, ¿no? Digamos, si dividiésemos el mundo en dos, en el centro está este país. Y él, pues, va a ser uno de los que primero va a participar en el webinar. Él es Fernando. Él es una persona sorda de hace muchos años. Ha luchado en pro de los derechos de las personas sordas. Conoce la lucha que también llevamos en Venezuela para que entonces alcancemos la igualdad de condiciones y oportunidades que buscamos.
queremos saber su opinión y es lo que él nos va a presentar. Entonces, bienvenido, señor Fernando. Puede entonces dirigirse a la audiencia mediante este webinar o mediante Zoom. Entonces, queremos que, bueno, ya sabemos que por el tema de la pandemia estamos todos confinados en nuestras casas. No obstante, la tecnología nos permite conectarnos de esta manera y entonces hemos hecho este programa y él es una de las personas que de verdad queremos que nos dé su opinión, ¿sí? Él será pues el que comenzará con el primer panelista que comenzará. Adelante, señor Fernando. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí en esta transmisión por Zoom. Estamos muy felices de contar con su presencia, tanto de personas de Venezuela como también de aquí del país. Permítanme un momento, voy a revisar, voy a quitar esta ventana. Muy bien. Muchas gracias, les decía entonces a Víctor por dar estas palabras de apertura. Él va a ser el moderador en esta ocasión, así que queremos darles la bienvenida a todos ustedes quienes están aquí, tanto como les mencioné, de Ecuador, personas sordas del Ecuador, personas sordas de Venezuela, intérpretes, OPAs, hijos oyentes de personas sordas, y todos quienes están aquí conformando este público maravilloso, a todos los que son parte del equipo de Venezuela y del Ecuador que van a estar aquí, pues participando de este evento. Esto es muy importante porque vamos a hablar sobre los derechos humanos y cómo esto se ha estado aplicando hacia la experiencia de las personas sordas, tanto en Ecuador como en Venezuela. Entonces vamos a tener una información que nos va a ayudar a capacitarnos, a seguir aprendiendo, para que de esa forma nosotros como comunidad sorda del Ecuador y como comunidad sorda de Venezuela podamos trabajar juntos para un desarrollo, para que esto se cumpla de mejor manera. Por esa razón, pues estamos aquí, nos hemos reunido en Zoom. ¿Por qué? Porque ya saben que todos estamos bajo una pandemia, estamos pasando por esta situación, no podemos vernos personalmente, no podemos estar físicamente reunidos y por eso hemos abierto este webinar mediante esta plataforma para que los dos países puedan compartir como uno solo. Así que aquí estará Víctor, como ya dijimos, de moderador, Alexander, Felipe, que son personas sordas líderes del Ecuador, y todos estarán preparados con sus ponencias para que ustedes puedan participar. Muchísimas gracias a todos por apoyarnos con este webinar, tanto de Ecuador como de Venezuela. Queridos hermanos, compartimos colores en nuestra bandera, así que estamos muy felices de que todos estén aquí. Muchas gracias por su presencia y comencemos a aprender. Muchas gracias. Excelente, Fernando. Muchas gracias por tus palabras de apertura para las personas sordas del Ecuador o tú como representante de las personas sordas del Ecuador. Tienes razón de que compartimos lazos, tanto Venezuela y Ecuador. Hoy todos estamos en nuestras casas, sobre todo las personas sordas, sin acceso libre a la información, ¿sí? Donde entonces, como comunidades sordas de Venezuela y de Ecuador, necesitamos mantener esos lazos que nos permitan mantener nuestra unidad como personas sordas, no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Quisiera agregar algo que es interesante para mí. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es una declaración que 80 estados, mejor dicho, 80 tratados se han creado a partir de esta Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, hablando de tratados hacia niños, hacia mujeres, y así otros tipos de población, vulnerables o no, que entonces de esa manera permite así el respeto integral a los derechos humanos de toda la población en el mundo, ¿sí? Y como he comentado, ¿no? Los grupos sociales como niños, mujeres, indígenas o personas de
de otro tipo de razas. Entonces, la misma Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad está o es muestra de cómo también los derechos humanos debe atender un grupo vulnerable como son las personas con discapacidad, donde ya se acabe la discriminación y todos podamos gozar de las mismas condiciones y oportunidades. Entonces, ahora quiero darle la bienvenida a alguien que ha hecho mucha labor muy contemporáneamente respecto a los derechos humanos de las personas sordas, ¿sí? Pero también las personas con discapacidad y todo lo que éstas han podido sufrir, él también ha hecho investigaciones al respecto. Tiene mucha experiencia que ha reunido como una data en base a investigación en cuanto a cómo estas personas con discapacidad tienen acceso a servicios públicos como el agua o a servicios de comunicación como intérpretes de lengua de señas en Venezuela, ¿no? Han hecho una investigación que entonces ha dado datos que sorprenden y que requerirían entonces seguir haciendo más investigación, quizás por instituciones universitarias que permitan un mayor detalle al respecto de estas investigaciones. Pero es una información muy interesante, donde entonces, bueno, ya nosotros ha pasado muchos años, el mundo da muchas vueltas, pero aún con ello es importante hacer investigación al respecto o seguir haciendo investigaciones al respecto. Quiero dar la bienvenida a Juan Ángel de Gobella. Él es presidente de la Confederación Sordos de Venezuela y queremos entonces que él siga hablando al respecto, primero quizás saludando a la audiencia y luego entonces ir tratando el tema que nos acompaña hoy acerca de los derechos humanos de las personas sordas en Venezuela, ¿sí? Entonces, ahorita estamos sencillamente dándole la bienvenida a cada uno, así que te escuchamos, Juan Ángel. Bueno, eres un gran amigo, Fernando. Un momento que me cambiaron las pantallas. Entonces, amigo Fernando, o amigos y amigas, también intérpretes de Venezuela y de Ecuador, ¿sí? Yo, antes de tratar mi tema, estoy viendo en este caso, en el chat que me piden que haya intérprete de lengua de señas ecuatoriana, porque los sordos que han participado lo hacen como intérprete en este caso, de señas internacionales. Entonces hace falta un intérprete de lengua de señas ecuatoriana, ¿sí? Es lo que están pidiendo en los comentarios. Un intérprete de lengua de señas ecuatoriana. Entonces, por favor, el intérprete de lengua de señas ecuatoriana que esté presente, que abra su cámara para que entonces sea accesible la información para todos los presentes. Por favor, el intérprete de lengua de señas ecuatoriana, ¿puede prender su cámara? ¿Algo pasa? Ok, allí está. Muy bien, podemos poner los cuadros juntos, uno al lado del otro, por favor. Ok, muy bien. Bueno, saludo a todas las personas sordas del Ecuador. Si se sienten, creo, con esto buscamos que estén satisfechos o se satisfecha su petición. Entonces, las personas sordas del Ecuador, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, entonces es importante hacer caso a lo que nos diga la audiencia, pues esto permitirá una accesibilidad total. Bueno, para dar apertura o seguir dando apertura a este encuentro, de verdad agradezco que la Federación de Sordos del Ecuador nos haya hecho esta invitación para hacer un intercambio de experiencias sobre los derechos humanos, porque sé que en Ecuador, bueno, yo voy a usar algunas señas de lengua de señas ecuatoriana y también de señas internacionales para que todos nos entiendan, ¿no? A pesar de que hay un intérprete.
Pero bueno, sí, como comentaba, entonces esta Federación de Zorros del Ecuador nos hizo esta invitación para que podamos compartir información y así comparar nuestras situaciones como país o como comunidades de personas sordas en Ecuador y en Venezuela. Para que así quienes estén bien observando esto puedan ver cómo tenemos identidades y que sería una oportunidad, ¿sí? Para que entonces podamos seguir haciendo alianzas entre estas dos comunidades de personas sordas. Aquí, comunidades de sordas en Sudamérica. Ya nosotros desde hace tiempo hemos trabajado en conjunto, hemos ido o hemos hecho encuentros allá en Ecuador sobre campamentos de personas sordas y pues seguiremos así. ¿Puedo ahora sí? ¿Continúa, Víctor? Sí. Agradecemos a Juan Ángel. Muchas gracias, Juan Ángel, por tu participación, dando bienvenida a las personas sordas del Ecuador y también a Fernando, tal como ya pueden ver entonces cómo Fernando habló hacia las personas sordas del Ecuador y Juan Ángel pues también a las personas sordas de Venezuela, ¿no? Es importante aperturar de esta manera. Tenemos diferentes lenguas de señas que también podrán tener cierta cultura distinta. Estamos aquí representando a dos culturas, como es la lengua de señas ecuatoriana y las personas sordas del Ecuador, y las personas sordas de Venezuela y su lengua de señas venezolana. Aplauso para ustedes. Pero es hora entonces de seguir aprendiendo, ¿no? Sé que aquí están muchos hambrientos de querer recibir información y llenar su mente de conocimiento y volverse cada vez más, en este caso, empoderados para seguir con la lucha que aún nos toca dar en los próximos años. Ahora bien, yo quiero que todos nos hagamos una pregunta, que yo también me hago esa pregunta. ¿Cómo seguir defendiendo los derechos humanos de las personas sordas? ¿Cómo lograrlo? Bien, eso sería como una primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿cuáles serían las características, ¿sí?, de esa lucha? Eso es algo que quizás nos podamos estar preguntando. Y también otra pregunta sería, ¿qué tipos de derechos deberíamos estar entonces haciendo lucha de ellos? ¿Sí? ¿Los sabemos o los desconocemos? Bueno, en este webinar lo trataremos de aclarar para que entonces los derechos humanos sean, en este caso, logrados para las personas sordas. Es importante que quienes puedan romper o dañar los derechos humanos, mejor dicho, ¿quién es el responsable de que los derechos humanos no sean respetados? Bueno, es el Estado. Sí, son los gobiernos de cada país, de cada gobierno que ha hecho parte de los tratados internacionales, quienes deben tanto proteger como garantizar y promover la protección de los derechos humanos en los diferentes países que han suscrito estas declaraciones o estos convenios que respetan los derechos humanos. ¿Sí? Entonces es el Estado quien debe dar garantía de los derechos humanos y evitar que sean estos violentados. ¿Sí? Los derechos humanos están pues suscritos todos en una declaración y el Estado, en este caso en Ecuador o Venezuela, representado en el gobierno, firma este documento internacional y por tanto se hace responsable de respetarlo. Si no hace eso y deja que los derechos humanos sean violentados, entonces eso traería una situación bien difícil para el Estado en cuestión porque no
está cumpliendo con lo que ha suscrito o lo que ha acordado. Por ello, yo quiero invitar a una persona sorda del Ecuador. Es un educador que ha continuado haciendo un buen trabajo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y ha seguido estudiando respecto a los derechos humanos desde hace mucho tiempo, porque los derechos humanos se llevan toda la vida y así el estudio sobre ellos, de cómo poderse lograr o cómo deben respetarse los derechos humanos, no acaba nunca. Su nombre es Fernando, su seña es el del zarcillo en la oreja. Él es una persona sorda, es, como les comento, de Ecuador y ha tenido una lucha continua para esta comunidad en el Ecuador, la comunidad de personas sordas. Está haciendo todos sus esfuerzos por cambiar la realidad de las personas sordas respecto a cómo pueden ellos lograr que sus derechos humanos sean respetados. Entonces, Felipe, siéntate bienvenido. Adelante, Felipe, te escuchamos. Muy bien, buenas noches con todos. Quiero saludarles a todos los que están presentes y se han dado cita el día de hoy a este seminario, que están atentos para seguir aprendiendo y continuar con este proceso de progreso para nuestra comunidad. Yo formo parte de la coordinación de la educación o formación continua de aquí del Ecuador, que es algo que está aliado o un proyecto aliado junto con la Federación de Personas Sordas. Nosotros siempre estamos reuniéndonos y manteniendo contacto para organizar mensualmente un taller, un seminario, un curso que nos ayude a tener formación continua de diferentes aspectos, de diferentes temáticas. El objetivo es que todos sigamos aprendiendo y podamos interiorizar esta información que es muy importante para el progreso de nuestra comunidad. Mensualmente nosotros estamos tratando de programar este tipo de encuentros para poder aprender y llenarnos de conocimientos. Como ustedes saben, la temática del día de hoy es sobre los derechos humanos y la aplicación de estos derechos con las personas sordas, con nuestra comunidad. Vamos a presentar algunas diapositivas para que ustedes puedan observar la información que hemos tenido preparadas. Por favor, si pueden ayudarme activando el botón para compartir pantalla, por favor. Está activado. Muy bien, vamos a empezar entonces. Quería saber si el intérprete estaba listo para interpretar. Bueno, entonces vamos a preguntarnos primero, ¿qué significa esta palabra derechos o derechos humanos? Pongámoslo como una frase, ¿no? Derechos humanos. Bueno, pues los derechos humanos aplican hacia una persona, obviamente una persona que está viva, y no puede desligarse esto de la persona que actúa dentro de una sociedad. Apenas una persona nace y tiene vida. Vamos a poner una idea, ¿no? Ustedes saben, la fecundación, tenemos el óvulo, el espermatozoide fecunda, y desde ese momento en el que esa fecundación está desarrollando una vida, ya tiene derechos. Por ejemplo, el derecho a nacer, ese ya es un derecho que tiene este ser vivo, y la conexión de los derechos llega hasta su muerte. Esta persona se ha deslindado de derechos humanos cuando deja de ser un humano existente. Entonces, seamos hombres, mujeres, cualquier tipo de identificación, como por ejemplo, tal vez indígenas, afrodescendientes, con culturas diferentes, todos de forma hereditaria tenemos en nuestro interior derechos humanos que se deben respetar, como mencionamos, ¿no? Sin importar la raza, blancos, negros, indígenas, afrodescendientes, todos, sin importar su religión, católicos, testigos de Jehová, evangélicos, todos tienen sus derechos humanos vigentes mientras están vivos, ya sea que vivan en Francia, en España, que tengan
diferentes idiomas, el inglés, el italiano, todos gozan de estos derechos humanos e incluso sin importar su identidad de género. Lesbianas, homosexuales, en general, gays, bisexuales, tienen también derechos humanos. Bueno, ¿cómo comenzó todo esto de los derechos humanos? Nos vamos a trasladar hasta el año 1948. Bueno, antes de que sucediera esto, hubo una guerra, ustedes saben, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta situación, estas escenas que aparecieron en el mundo, hicieron que las personas se den cuenta de que el ser humano estaba siendo violentado y que la vida no estaba siendo respetada. En las guerras se mataba sin pensar en cuáles serían las consecuencias. La gente estaba llena de egoísmo, no tenía ningún sentido de importancia el que una persona tenga derechos humanos vigentes, así que todo eso acabó con los derechos de las personas desde el dominio nazi y producto de estas guerras que hubieron de forma internacional. Como Víctor explicó, en 1948, después de que hubieron todos estos cambios sociales, se empieza a realizar un trabajo de verificación de derechos humanos para las personas y se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo esto se lo maneja con un grado de valor y se le da especial atención y pues se ha llevado ya ahora 73 años de participación junto con los derechos humanos en las sociedades que han estado aceptando esto. Esta Declaración Universal se basa de 30 artículos que donde se detallan muchísimas cosas en cuanto a los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, vamos a poner unos ejemplos significativos aquí, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación. Las personas deben tener una educación en su vida, la escuela, el colegio, educación, que les ayude a independizarse como seres humanos. El derecho a la salud, el derecho a tener un trabajo, también el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de decisión y también el derecho de las personas con discapacidad. Hay muchísimos más artículos donde se detallan, pero en especial queremos ver estos 7 que hemos estado analizando ahora aquí en la diapositiva. Bueno, pues los derechos humanos tienen algunas características importantes, tienen algunos detalles que debemos tenerlos muy claro. Por ejemplo, los derechos humanos son universales, es decir, que todo el mundo, todas las personas, todo ser humano tiene derechos humanos. Ningún ser humano se lo puede quitar o podemos arrebatarles esto. No podemos hacerlo. Y son inalienables porque nosotros no podemos ceder nuestros derechos a otras personas o no podemos descartar un derecho, sino que todos nuestros derechos están vigentes durante toda nuestra vida. No podemos renunciar a ellos ni tampoco pueden obligarnos o quitárnoslos. También son indivisibles e interdependientes. ¿Qué es lo que significa indivisibles e interdependientes? Que no se puede dar un derecho solamente en un nivel de porcentaje. No, un poquito de este derecho a ti, un poquito de este derecho a ti, o vamos a darte todo el derecho a la educación, pero no el derecho a la alimentación. Vamos a dar un porcentaje de derechos sobre esta temática y la otra no. No. Es indivisible, no se puede hacer este tipo de divisiones ni tampoco carencias. Y también son interdependientes, es decir, que cada derecho depende de otro derecho. Por ejemplo, hablando sobre los animales, siempre ellos necesitan alimentación, necesitan cuidado, porque si no se lo hace eso, van a morir, porque es un ser vivo. Podemos tener correlación con los seres humanos, que aunque somos seres superiores, tenemos derechos humanos que no pueden separarse de otros derechos y son interdependientes. El uno depende del otro. También los derechos humanos son equitativos, es decir, que todos
necesitan el mismo derecho y a todos se cumple con las personas los derechos de forma equitativa e igualitaria, a nadie le falta y otro tiene más, y tampoco los derechos son discriminatorios, no importa si yo soy hombre, no importa si soy mujer, no importa la clase de convicción o ideología que yo tenga, todo se da por igual y también no se puede discriminar a nadie en cuanto a los derechos, ya sea por racismo quizás, o porque yo no estoy de acuerdo con la ideología de otra persona, porque es de otro país, porque es indígena, porque es negro. Se ha visto muchísimo en los Estados Unidos la discriminación hacia las personas de raza negra, y eso ya es una vulneración de derechos humanos, porque esto no depende, los derechos humanos no dependen de esto. Bueno, pues el 80% de los estados han ratificado 4 o más de estos derechos humanos. Es decir, muchísimos países alrededor del mundo han aceptado y han ratificado esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, que ellos están de acuerdo y han aceptado poner por obra y responsabilizarse de cumplir esto. Y no solo lo han hecho una vez, sino que se han ratificado 4 veces para respetar, proteger y hacer cumplir estos derechos humanos. Esto se ha socializado y estas ratificaciones hacen y obligan al gobierno que respete los derechos humanos de cada ciudadano de su país, que defienda los derechos humanos, que no sean vulnerados ni violados, sino que esto es algo que el gobierno lo tiene que hacer cumplir, y estas 3 exigencias son las que se necesitan: respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos. Es una responsabilidad y el gobierno debe garantizar que ninguna persona sea discriminada. Por esa razón, aquí en el Ecuador ya se han hecho algunas ratificaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y se exige que el gobierno preste atención a las personas, como seres humanos, para que esto sea respetado, protegido y cumplido. Bueno, ustedes pueden investigar mucho más a profundidad sobre lo que es los derechos humanos y entender de qué se trata esto de lo que estamos hablando. Ahora vamos a explicar algunos detalles. Bien. Felipe, gracias por tu exposición respecto al tema de derechos humanos de las personas en general, pero específicamente de las personas sordas, donde sí es necesario seguir haciendo, ¿sí? Importante reconocer que son derechos universales, que todos tenemos este derecho. No importa el color de piel, no importa qué tipo de discapacidad se tenga, si sensorial o motora, y que entonces también todas las personas que vivan en el planeta son personas que se les debe respetar los derechos humanos. Y es interesante que sí, hay muchas personas sordas que dicen que quizás no saben mucho respecto a qué son los derechos humanos, que dicen que quizás no saben qué son los derechos sobre la educación. Y entonces, si ustedes quieren saber más al respecto, tienen que entonces ver la Declaración de 1948, en donde hay una especificidad para cada uno de esos temas y muchos más, ¿no? Claro, ahí se usan términos que no son adecuados y que también en aquel momento cuando se hizo todavía no se reconocía, por ejemplo, las lenguas de señas y han sido otras cosas. Pero hoy estamos en una actualidad diferente y podemos adaptarnos. Ahora bien, como Felipe comentaba en su exposición, donde entonces los estados son los que firman y ratifican para estas declaraciones para hacerlos cumplir. Existen también las constituciones, ¿sí? Por ejemplo, en Venezuela, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ella, del año 1999, en el artículo 81, expresa que las personas con discapacidad tienen derechos a
o los derechos humanos les serán respetados. Eso lo dice el gobierno o el Estado venezolano, y hay que agradecer que esto esté en una constitución como esta, y este es el que se usa para garantizar que exista comunicaciones accesibles como estas, donde entonces se reconozca el uso de servicios de interpretación en lengua de señas o el uso de la lengua de señas. Ahora bien, ha pasado ya mucho tiempo de esta constitución, y entonces, ¿cómo ha evolucionado eso en Venezuela? Se ha logrado aplicar eso, que no solamente está en una declaración universal, un documento internacional, sino también en un documento, una ley nacional como una constitución. Entonces, la siguiente persona va a hablarles al respecto, donde entonces también les presentará datos que les permitirán presentar cómo se ha existido violación de los derechos humanos, también cómo o si ha o no cumplido el Estado venezolano con, en este caso, no vulnerar los derechos humanos o respetar los derechos humanos, y también si se ha reconocido nuevos derechos humanos, digamos, que han nacido en este tiempo, y cómo entonces ha existido un observatorio que vigile que se cumpla los derechos humanos en toda la sociedad venezolana. Y si no se ha cumplido, o si no se toman las medidas necesarias, ¿no?, para que entonces se hagan valer los derechos humanos, entonces eso es algo necesario. Un observatorio que sean integrado por profesionales que sepan aplicar metodologías de investigación. Además, también como la violación de los derechos humanos que estén sucediendo deberían estar siendo documentados, para que entonces, si no hay acceso a la educación, si no hay acceso a diferentes, digamos, instancias que son en donde se van a reconocer los derechos humanos, entonces, si eso existe, deben documentarse, y toda esa documentación de violación de derechos humanos, entonces, hacerlos en un informe, ¿sí? Transformarlos en un informe que se lleve a la ONU o a la OEA o a los organismos que representen a las personas con discapacidad a nivel internacional. Eso es muy, muy importante, donde entonces las organizaciones de personas con discapacidad o de personas sordas deben reconocer, tener ese conocimiento, y de esa manera entonces lograr informar o dar a saber a las organizaciones internacionales de la violación de estos derechos. Entonces es de suma importancia esto que comento, y por ello es el momento de que yo invite a Juan Ángel, el presidente de la Confederación Sordos de Venezuela, para que él ha hecho un trabajo yendo a varias, conociendo a la población sorda venezolana de primera mano, entonces sabiendo cómo están las condiciones desde lo familiar, lo social, lo educativo, y ha recogido toda una data muy importante que estaremos muy gustosos de escucharle. Entonces, Juan Ángel, es el momento de que nos comentes. Bien. Buenas noches, tengan todos, amigos y amigas. En primer lugar, quiero agradecer a Felipe por su explicación sobre los derechos humanos. Todo lo que él nos pudo expresar es muy interesante, y lo que Víctor agregó también es muy, muy vital. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una presentación donde entonces podré explicarles cómo aquí en Venezuela hemos hecho una investigación que nos presenta cómo desde Venezuela, desde que existe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entonces se ha o no cumplido con, en este caso, los derechos humanos de las personas sordas.
en este documento, cuando este documento se estaba realizando, participó una asociación de sordos, que es la Asociación de Sordos de Caracas, ¿no? Donde entonces, en aquel entonces, en el año 1999, todavía había una forma de educación para las personas sordas basada en el oralismo. No obstante, las personas sordas han hecho incidencia en todo lo que determina el gobierno, y han podido entonces hacer modificaciones para que entonces se pudiera reconocer, en este caso, que las personas sordas usasen la lengua de señas como su lengua más importante, ¿no? Este trabajo que hizo una asociación desde el principio lo ha llevado a hacer, o lo continúa haciendo hoy, la Confederación Sordos de Venezuela, donde entonces no solamente se logre algo para una sola persona con discapacidad o una persona sorda, sino para todas las personas con discapacidad, ¿no? Que necesiten un reconocimiento desde la Constitución, ¿sí? Por ejemplo, este artículo que quiero hablarles habla sobre el derecho a la comunicación, ¿sí? Que la comunicación es un derecho humano, que entonces debe garantizarse, en el caso de las personas sordas, es usando la lengua de señas para Venezuela, la lengua de señas venezolana. Entonces, ya han pasado unos 21 años de esta Constitución, que entonces, en aquel momento, cuando la Confederación Sorda de Venezuela era una federación, y estaba representado por la Asociación de Sordos de Caracas, pudo participar en la constituyente de esta Constitución. Y se hizo discusiones para que entonces el presidente de aquel momento de la Federación de Sordos de Venezuela pudiera participar y lograr que entonces se reconociera el uso de la lengua de señas venezolana para las personas sordas en el país. Eso fue algo que celebramos porque era algo importante para, en este caso, las personas sordas de aquel momento. ¿Pueden pasar la siguiente lámina, por favor? Y esto fue algo que por primera vez logró, fuimos el primer país en Latinoamérica que logró algo como esto en su constitución en aquel momento. Y es algo importante para nosotros porque, o sea, no solamente al tener esto de esta manera, es que nosotros estábamos logrando un avance, sino que también cuando sale la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en años después, pues esto estaba ya en acuerdo, ya que en el artículo 4 habla de que los estados deben asegurar y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Y entonces, al Estado venezolano haber ratificado esta convención, tenía que entonces hacer todos los esfuerzos por no solo entonces cumplir su constitución, sino lo que también instituciones internas, una convención internacional exigía, ¿no? No solamente para personas sordas, sino para todas las personas con discapacidad. Este artículo 4 de esta convención es muy importante. Es una convención que debe seguir lo que la Organización de Naciones, la Organización de Naciones, la ONU, orienta para todos los países. Y los países no pueden dejar de aplicar lo que la ONU declara para los estados que hacen parte de él. Entonces, nosotros como organización civil, ¿no? Hemos hecho una valoración de cómo entonces en el tiempo el Estado ha cumplido con esto que regenta o menciona estos artículos o estas leyes, ¿sí? Y hemos podido recabar datos que hablan de que no lo ha cumplido del mejor modo posible. Entonces, le vamos a presentar algunos datos que demuestran cómo de esa manera se debe cumplir con lo que la Constitución y la ley, en este caso internacional, la Convención Internacional, pide para los estados. Y no solamente
estas leyes animan a que se respete de manera genérica o solamente para algunas personas con discapacidad sus derechos, sino para todas las personas con discapacidad, haciendo en este caso uso de lengua de señas o adaptando también la comunicación para que las personas también, por ejemplo, con alguna discapacidad intelectual puedan también entender mediante lectura fácil o algunos otros tipos de comunicación. ¿Podemos seguir a la siguiente página o lámina, por favor? Bien. También el artículo 5 de esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hablan sobre la no discriminación y la igualdad, eso también habla acerca de que es importante que, por ejemplo, en las universidades existan intérpretes de lengua de señas o servicios de interpretación. Si no, entonces hay una discriminación. Y en este caso el Estado o el gobierno es responsable de eso. También para personas con otro tipo de discapacidad, como motora, debe hacerse entonces toda una adaptación de infraestructura para que las personas con, en este caso, discapacidad motora puedan ellos estar sin ningún tipo de discriminación en igualdad de condiciones en diferentes espacios. También el tema de la accesibilidad, que también habla del artículo 9. Y entonces es un artículo que es muy importante, que debe entonces, y habla específicamente del entorno físico, el transporte, la información y la tecnología. Solo un momento, denme un momento. Quiero hablar, por ejemplo, las personas oyentes, quiero darles un ejemplo, y una persona oyente puede escribir, ¿no? Y puede usar una forma de escritura, ¿no? Entonces, esto es algo que las personas oyentes pueden hacer. ¿Y qué pasa con las personas sordas? ¿Qué adaptación para la accesibilidad de la información para ellos se deben hacer? Eso es algo que ya que el Estado ha ratificado esta convención, debe entonces hacer esfuerzos para que se puedan adaptar todo a la accesibilidad de cada uno de cada tipo de discapacidad. La siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Bien, aquí hay entonces unos datos de que presentan cómo Consorben ha hecho un esfuerzo por documentar la falta de accesibilidad en diferentes entornos, ¿no? Sobre todo en el tema de educación, ¿no? Y nosotros, pues, hemos iniciado un trabajo en conjunto con la Fundación Vanessa Peretti, ¿sí? Desde el año 2016, donde fuimos a nueve estados. Solo un momento. ¿Sí? Aquí hay, vean la información que se presenta en la lámina. En donde aquí ya va, el intérprete. ¿Cómo dicen en lengua de señas? En este caso ecuatoriana, ¿cuál es tu intérprete? ¿Cuál es tu seña? Ok. ¿Sí? Sí, sí me ves bien, intérprete también, ¿sí? Ok, voy a continuar. Bien. Entonces, es importante que nosotros, o sea, comenzamos desde la Junta Directiva de Consorben, vimos la importancia de hacer una investigación como esta, que entonces, donde visitamos 9 estados del país, y con un equipo de investigación pudimos contactar de primera mano, haciendo reuniones grupales o reuniones de persona a persona. Claro, hoy no podemos hacer este tipo de reunión, pero en aquellos años sí fue posible, y fue una investigación que duró unos 2 años y dio estos siguientes resultados, ¿no? Una muestra, ¿sí? Una muestra representativa de todo lo que estaba pasando, digamos, en el universo venezolano sobre el acceso a la educación, ¿no? Sobre todo relacionado a las personas sordas, ¿sí? Se mostró que de las mujeres, un 54%
era lo que representaba de las personas entrevistadas, ¿sí? Un 54% eran mujeres, ¿sí? Eran la mayoría. Mientras que los hombres eran un 46%. ¿Sí? Un 46% de personas que en este caso estaban dentro del grupo de entrevistados. Y de ellos recibimos entonces unos datos que han sido públicos, o sea, que hemos publicado y están accesibles para cualquier persona. O quien lo necesite, pues podemos pasárselos para que entonces puedan saber de cómo en estos 9 estados de Venezuela se ha podido lograr el acceso o no a la educación. También vimos no solamente a personas adultas, sino también a niños, a bebés, que son las etapas muy importantes para, en este caso, el desarrollo y también el tema social. Entonces, vimos muy importante hacer una evaluación bien exhaustiva de cómo estas etapas de desarrollo, los niños y niñas sordas tenían acceso a la educación. Y luego de hacer estas entrevistas eran pues guardadas o sistematizadas para luego entonces también ser llevadas a lengua de señas, y de esa manera entonces personas sordas que estaban también participando en la investigación pudieran entonces dar su punto de vista al respecto, ¿sí? Por ejemplo, decíamos, les preguntábamos, no solamente de manera escrita, sino también en videos en lengua de señas, a las personas sordas que participaron, en videos que estaban en computadores que llevábamos, si ellos se sentían con una accesibilidad en diferentes niveles, si sí o si no, o más o menos, y eso nos daba entonces resultados que hemos presentado acá, o podemos ver aquí también en la lámina. También, por ejemplo, vimos si estaban los niños integrados en primaria, en bachillerato, en universidad, o no tenían ningún tipo de estudio. Es lo que también nos dio como data la investigación. Como pueden ver, el tema de bachillerato y universidad es donde están la mayor cantidad de datos, ¿no? ¿Sí? La mayoría quizás estudia en bachillerato o una secundaria y hasta allí llega. No prosigue los estudios, ¿no? También entonces si había accesibilidad o no, se mostró que había casi nula accesibilidad en los diferentes escenarios de educación, ¿sí? Y eso es una violación del derecho a la comunicación, que está, como comentaba, presentado tanto en la Constitución como en legislación internacional. Entonces, todos esos datos recabamos, ¿no? Para que entonces, desde niños hasta jóvenes, adultos de 18 años, pudieran darnos su parecer al respecto. Y fíjense que también se muestra claramente cómo aunque hay independencia de las personas sordas, como quienes hacen el esfuerzo por estudiar, no obstante también la familia podía apoyarles, pero muchos pues necesitaban mayor apoyo. También el tema vimos en las entrevistas que se hicieron también en lengua de señas, sí tenían habilidades para la lectura y la escritura, ¿sí? Eso también fue algo que analizamos. La siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Y como pueden observar aquí vimos el conocimiento o desconocimiento que tienen desde del hecho de la lengua de señas, ¿no? De cómo entonces, si los entrevistados desconocen por completo la existencia de leyes que contemplen sus derechos humanos. Vimos que un 89% desconoce por completo esto, ¿no? Porque el conocerlo los hará defensores de sus derechos, para que entonces defienda su derecho al trabajo, su derecho a la vida y los diferentes tipos de derecho, ¿no? ¿Sí?
para que entonces, a pesar de ser personas con discapacidad, así también se dice en lengua de señas ecuatoriana, pues se cumpla, ¿no? Pero solo entonces el 11% dicen haber tenido algún conocimiento al respecto, ¿sí? Solo el 11%, ¿sí? Sobre discapacidad, así se dice en lengua de señas ecuatoriana, ¿verdad? DC, discapacidad, ¿sí? Solo el 11%, la minoría. Y la mayoría no conocía las leyes que entonces existen para o que contemplan los derechos humanos, ¿sí? Eso también habla de que entonces el gobierno o el Estado ha ratificado estas leyes internacionales y también tiene una constitución, pero todavía no lo ha dado a conocer a la población. Y eso entonces nos permitió ver de primera mano cómo algo así como si nosotros pudiéramos sumergirnos y nadar hasta la profundidad, no como un buzo que con un snorkel puede ir hasta lo profundo y ver entonces de primera mano cómo hay una necesidad de conocimiento respecto a estas leyes que pueden ayudar a que las personas con discapacidad defiendan sus derechos humanos, ¿sí? Y vimos entonces esa necesidad de que quizás por un lado el gobierno o el Estado dice una cosa, pero la sociedad todavía no comprende eso, entonces no va por la misma vía, no estará apoyando o haciendo lo que las leyes puedan pedir porque lo desconoce. Siguiente lámina, por favor. En esta lámina se muestra cómo entonces un porcentaje de cómo las personas sordas no han recibido asesoría de institución alguna en materia de derechos, ¿sí? Como por ejemplo aquí en Venezuela las defensorías del pueblo, ¿sí? O también los lugares de atención a la víctima y así otras organizaciones que dependen del Estado, donde entonces se puede recibir asesoría respecto a derechos humanos. ¿Sí? Cuando hay una violación o se presume una violación de derechos humanos, entonces estas instancias ayudan a dar claridad y entonces de esta manera se respete o se ayuda a entender si se ha o no violentado un derecho humano. Entonces el 92% decía no haber recibido asesoría de ninguna institución en materia de derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, en las escuelas, donde entonces se les vería el disfrute del derecho a la educación, ¿sí? Entonces, que al ver esto, vayan y entonces hagan una denuncia para que esto se solucione, pues no había un proceso como esto, ¿no? ¿Sí? O que también, o sea, solamente era que los padres y sus familiares exigieran algo a la escuela en cuestión que quizás le estaba negando el acceso a la educación a una persona sorda, pero no es eso, sino que venga directamente del Estado, ¿sí? No es responsabilidad de los padres o de las familias, es el Estado representado desde una gobernación o una municipalidad que se encargue de eso, para que entonces la inclusión, por ejemplo, educativa, esté garantizada. Siguiente lámina, por favor. Igualmente, también le preguntamos si al desconocer respecto a las leyes que contemplan los derechos humanos, entonces también si ellos conocían el tema de qué son los derechos humanos. Bueno, entonces la mayoría de mujeres, que sabemos que la muestra tenía un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, pero bueno, ellos comentaban que el resultado fue que un 91% mencionaba desconocer por completo lo que son los derechos humanos. Solo un 9% tenía unos conocimientos. ¿Sí? Sí. Entonces, eso nos entristeció mucho, saber eso, tener esa información. Es una situación que nos lleva a hacer una reflexión de cómo hacer entonces un trabajo, que es lo que en resumen logramos de esta investigación. Que entonces, que las personas en todos los medios de comunicación
se tiene que hacer más difusión respecto a qué son los derechos humanos y de manera accesible para que entonces las personas sean las que, por así decirlo, jalen las orejas al Estado o envíen información al Estado que les haga ver a ellos la necesidad de respetar los derechos humanos de todas las personas con discapacidad. Eso es algo que es necesario tener en cuenta y no quedarnos de manos cruzadas. Hay que hacer esfuerzos para que de esa manera se logre cambiar esta realidad y que las personas con discapacidad o, por ejemplo, personas sordas sean visibilizadas, ¿no? Y que el gobierno no siga dejando atrás este tema, ¿no? Es algo que es un trabajo que todavía tenemos por hacer. 21 años han pasado de esta constitución que expresa algo muy maravilloso, pero los resultados aún difieren de lo que debería existir según esta ley. Siguiente lámina, por favor. Y bien, entonces las principales vulneraciones reportadas por las personas sordas es la incomunicación y la discriminación, ¿sí? No lograr tener acceso a información y esto, por ende, también causar una discriminación. Ahora bien, o sea, la discriminación sobre todo también da como resultado, ¿no? Una incomunicación porque no tengo accesibilidad a la información en el trabajo. También si, por ejemplo, soy incluido en una escuela, pero no entiendo lo que me dice el resto. Entonces, la incomunicación fue algo que fue lo que más se reportó como vulnerado por, en este caso, las personas sordas o las personas que estuvieron entrevistadas. Entonces, es algo que, por ejemplo, en las escuelas no había servicio de interpretación. Al no haber servicio de interpretación, esto entonces vulnera el derecho a la comunicación que tienen estas personas, ¿sí? Es algo que debe cambiar. Por tanto, dimos recomendaciones, sobre todo al Estado, que debe hacer trabajo para que entonces, en conjunto con la sociedad civil, en este caso nosotros como federación o como confederación de personas sordas, puedan entonces ver todos esos datos que les comento que son necesarios entonces cambiar. Y es una lucha que no acaba, que seguirá por muchos años. O sea, a pesar de tener leyes que son de actualidad, pero no como si fuésemos de ya genio, haremos cambios milagrosos. No, requiere de tiempo, de esfuerzo, porque una cosa es ratificar derechos, pero aún todavía hay mucho por hacer que el tiempo quizás no nos alcance. Y también el tiempo aquí es muy corto para mostrar todo lo que podemos haber dicho. No obstante, aquí nada más les he podido mostrar muestras de lo que nosotros hemos estado haciendo en concordancia con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la normativa interna en Venezuela en estos años. Y ojalá hayan podido comprender esto que le hemos presentado, que hayan prestado mucha atención a lo que yo les he podido presentar. Y agradezco al intérprete Rubén, que ha estado detrás tratando de hacer accesible para personas oyentes la información que yo estoy haciendo aquí. Agradezco tu trabajo de accesibilidad y también al intérprete de Ecuador. Gracias, muy bien. Muchas, pero muchas gracias a Juan Ángel. Tu exposición respecto a la comunidad sorda en Venezuela ha sido muy interesante. Ha sido un trabajo de no solamente remangarse, sino remangarse las fuerzas para seguir haciendo un trabajo de registro, para tener datas específicas y donde entonces podamos con información válida
denunciar violaciones de derechos humanos a las personas sordas. Todavía hay personas sordas que no se dan la valentía de decir lo que les sucede, otras sí, que nos han colaborado y han logrado dar su opinión o las vivencias que presentan que ha habido violación de derechos humanos. Entonces, es algo que se debe seguir haciendo para que la violación de derechos humanos acabe, ¿sí? Y no hay que verlo como un trabajo complicado, sino que es un proyecto de mucho tiempo en el cual el objetivo es lograr una igualdad en el respeto a los derechos humanos, en donde lancemos, en directas y mensajes al Estado para que entonces pueda hacer que cada persona, en cada lugar donde viva, en cada espacio de formación, si es una escuela o una universidad, el gobierno garantice los derechos humanos, todos ellos. Juan Ángel, excelente tu exposición. Ahora, quiero darle la bienvenida a una persona de Estados Unidos, Penedi, o una persona que, bueno, ha sido invitada a este encuentro y que nos quiere dar una información muy importante para que nuestra forma de pensar cambie, ¿no? Hemos esperado por mucho tiempo como país que nos dé una información respecto a los derechos, ¿sí? Que se nos dé el derecho a la vida, que el gobierno nos dé como país, o sea, mi país y su gobierno cumplan con ellos. Pero no podemos quedarnos esperando. Tenemos que hacer nosotros dar acciones para que entonces eso que es un derecho que tenemos, nosotros podamos cumplirlo. Eso es algo que debe nacer de nosotros y entonces es lo que hará que nuestra realidad pueda cambiar. Y así la de Ecuador, su realidad, y la de Venezuela y también su realidad, sean otras desde nuestro trabajo que hagamos como país, ¿sí? Este es un proyecto que se llama el proyecto JFK, que quiero entonces presentarles aquí como algo interesante que debe también estar grabado en nuestras mentes. Bien, bueno, la legislación en Venezuela es muy complicada, es difícil, como lo presentó Juan Ángel. Hay un desconocimiento de las leyes, un desconocimiento, quiero recalcar eso, que no hay en la mente información que entonces le dé a quienes esté la responsabilidad o el hecho de poder luchar por sus derechos. O sea, sin el cerebro con información es como si estuviese vacío y no, hay que llenarlo, hay que cubrirlo con derechos humanos y eso los hará ser conocedores que los llevará a la acción, ¿sí? Porque no es solo hacer un acto reactivo y decir, sí, tienes que respetar los derechos humanos. No, hay que hacer una acción que haga que las cosas cambien como deban y se mantengan para el futuro, ¿no? Bien. Entonces, la situación de Venezuela ya la hemos escuchado con mucha atención, según nos lo ha presentado Juan Ángel, con todo el trabajo que han hecho desde la Confederación Sordos de Venezuela. Ahora, en Ecuador, nuestro país hermano Ecuador. Les reitero, un país que si dividiéramos el mundo en dos, lo picamos a él. Es un país que está en el centro del mundo. Es algo que también queremos saber. ¿Allá estarán las condiciones mejor o más o menos o mucho mejor que las de Venezuela? Entonces invitamos a Alex, ¿sí? Alexander, para que él entonces, desde la Comisión de Sordos del Ecuador, pueda darnos hablarnos de la realidad que viven allá, ¿sí? Entonces, te queremos poner en pantalla para que entonces puedas tú dar tu exposición. Ahora bien, debo advertirte que el tiempo se nos acaba, entonces tu exposición debería ser lo más resumida posible, ¿no?
porque si no, entonces no daríamos tiempo a que personas que han hecho preguntas y respuestas podamos darles respuesta a estas, ¿no? Entonces, de todas maneras, no será la única vez que nos veamos, habrá más oportunidades. Entonces, bienvenido, Alex. Adelante, puedes darnos tu participación para Venezuela y Ecuador. Muy bien. Muy buenas noches con todos ustedes. Quiero darles un saludo muy fuerte a toda la comunidad de personas sordas, tanto del Ecuador, de las personas oyentes que están junto con nosotros. Como Felipe ya lo explicó hace un rato, estábamos hablando sobre derechos humanos y pues hemos visto que es muy importante que la comunidad de personas sordas aprenda y conozca todo esto. Es algo que nos debe interesar, no podemos darlo por sentado porque se trata de nuestros derechos, se trata de nuestra calidad de vida. Ahora les voy a compartir unas diapositivas que he preparado para resumirles este tema. Como personas sordas, ustedes saben que es muy importante que tengamos el conocimiento necesario sobre la legislación. Bueno, pues quizás nos confundamos un poco sobre la aplicación jerárquica que tienen las leyes dentro de nuestro país y pues tienen un orden establecido y esto está regido por normativas aplicadas en documentaciones importantes de manera internacional que nos dicen cómo debemos aplicar la legislación dentro de un país, tanto de los derechos de educación como derechos del trabajo, derecho a tener una lengua materna, derechos de discapacidad, derechos de los adultos mayores, de las personas embarazadas. Bueno, hay un sinnúmero de generalidades y esto se encuentra dentro de la Constitución del Ecuador. Esta es la ley, la autoridad, digámoslo así, máxima dentro de un país. Ahora, después de la Constitución, encontramos los tratados y convenios internacionales, convenios para la discapacidad, convenios para las personas de una raza específica. Como Felipe explicó hace un rato atrás, hay muchos factores que se dedican a observar que se respeten y se puedan dar aplicaciones prácticas a las leyes, y esto lo hace los tratados y convenios internacionales. Estos tratados y convenios internacionales ¿Me pueden ver bien? Si pueden observarme, por favor pueden decirme si me están viendo. Vamos a parar un momentito, si me están viendo. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar sobre, como decíamos, ¿no? Los tratados y los convenios internacionales son los que se proponen al país y pues el país mediante leyes orgánicas, es decir, las leyes orgánicas que se producen dentro de un estado, son las que garantizan que estos tratados y estos convenios internacionales se cumplan. Por ejemplo, podemos decir que la Constitución y los tratados y convenios internacionales son los padres, son el papá y la mamá. Y las leyes orgánicas son los hijos de estos convenios que se han dado en un país establecido, ¿no? Y estos convenios y estas leyes orgánicas se ratifican, es decir, que se vuelven a poner en práctica porque los países están de acuerdo en continuar con eso. Entonces, la Constitución tiene varios artículos donde se hablan
sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ahora hemos resumido en algunos puntos importantes de esta presentación para que ustedes sepan cómo se maneja el Ecuador en el ámbito de la discapacidad. Entonces, en la siguiente diapositiva, observamos aquí lo que se menciona dentro de la Constitución del Ecuador. Y pues allí, dentro de esta Constitución que representa la cabeza, que es la autoridad de lo que se realiza dentro del Ecuador, el artículo 11 lo define como el ejercicio de los derechos que se rige sobre algunos principios. Por ejemplo, el principio que maneja esto es la igualdad. Todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Yo les he señalado aquí en azul algunas especificaciones que son directamente para las personas con discapacidad. Por ejemplo, nadie puede ser discriminado. Es lo que es uno de los principios en los que se basa esto, ¿verdad? Nadie puede ser discriminado, ya sea por la raza que yo tenga o por cualquier situación. No se debe realizar ningún tipo de discriminación, ya sea por mi identidad, por mi cultura, mi raza, mi religión. Eso lo tenemos claro, ¿no? Les pongo como un ejemplo. Eso se encuentra aquí en la palabrita azul. Ahora, también en cuanto a mi identidad cultural, como ya les mencioné sobre ser indígena, tal vez, montubio o cualquier otro tipo de identidad cultural, y también sobre la discapacidad, ya sea discapacidad física, motora, intelectual, discapacidad auditiva, cualquiera de las discapacidades que existan dentro de un país. Las universidades, las organizaciones, todas las entidades que dan servicios públicos deben tener una adaptación para que las personas con discapacidad se sientan en la misma, con las mismas oportunidades. Por ejemplo, si tú vas a una universidad y te dicen, bueno, aquí no hay intérprete de lengua de señas, tú no puedes estudiar aquí. Yo como persona sorda tengo una autoridad documentada que me dice que están discriminándome, que están violentando mis derechos, en este caso sobre el derecho de la comunicación y de la educación. También más abajo en azul les señalé sobre que la Constitución apoya que la ley debe sancionar a toda forma de discriminación. Es decir, que esta ley está viendo y vigilando que se respete la accesibilidad hacia las personas. Vamos a hablar ahora de las personas sordas, sobre la accesibilidad de la interpretación en lengua de señas dentro de la televisión. Si no existe este tipo de servicio, entonces se está vulnerando un derecho y esto está claramente registrado dentro de la Constitución, que la ley deberá sancionar a este tipo de discriminaciones en el caso de que los representantes de dichos canales de televisión o de dichas empresas de telecomunicaciones no quieran regirse por las leyes que se están estableciendo allí. Las personas sordas, como derechos humanos, tenemos nuestro derecho a la comunicación y nuestra lengua debe ser reconocida como la lengua de señas y se debe utilizar dentro de, como ya mencionamos, de algunos servicios públicos, tanto de los hospitales, las universidades, en todos los lugares donde las personas sordas requieren de servicios, debe tener esta empresa una legislación donde nos permitan tener accesibilidad a nosotros como personas sordas, porque eso garantiza el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Si tal vez tenemos solamente algo que respalda esto, las instituciones deben esforzarse por ampliar este cubrimiento de derechos hacia las personas con discapacidad. Dentro de la Constitución, el artículo número 47 garantiza que el Estado estará pendiente de tener políticas de prevención de las discapacidades y también junto con la sociedad, junto con la familia, va a esforzarse por equiparar todas estas oportunidades. Aquí en verde yo les señalé sobre el acceso y pues tener formas distintas de comunicación como la lengua de señas. Allí en la Constitución está lenguaje de señas. Yo la cambié aquí, puse lengua de señas, está mal redactado dentro de la Constitución. Tenemos que hacer un cambio dentro de la Constitución aquí en el país, pero el punto es que nosotros como personas sordas dentro del Ecuador tenemos el reconocimiento de que la lengua de señas es la lengua que nos ayuda a tener igualdad de oportunidades al momento de comunicarnos con otras personas.
Esta expresión, equiparación de oportunidades, es lo que entendemos nosotros que dentro de un hospital, de la televisión, de un servicio público, debe haber acceso porque es nuestro derecho y por eso debe existir la lengua de señas como nuestra lengua reconocida. Ahora, vamos más abajo y como ya explicó Felipe hace un rato, la Convención sobre los Derechos de las Personas Sordas, bueno, en este caso de las personas con discapacidad, garantiza que todos tengan acceso a la educación, a la alimentación, a la salud, y bueno, pues esta convención ha adaptado todos estos conceptos para que las personas sordas, en este caso como dentro del grupo de personas con discapacidad, goce de este tipo de cosas, ¿no? Esto, la convención está ligado con la constitución de un país y esto debe respetarse y debe ayudar o debe garantizar, no digamos ayudar, sino más bien garantizar la oportunidad, la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y el acceso a cualquier tipo de servicio. Por ejemplo, esta convención tiene 3 principios generales, que es la no discriminación, como estuvimos observándolo, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad a los servicios. Por ejemplo, una persona ciega necesita el acceso a la información mediante el braille, una persona sorda necesita el acceso a la comunicación mediante la lengua de señas, y eso es lo que nos interesa, que esta convención garantiza que la Constitución también cumpla este tipo de requerimientos. Dentro del artículo 9 sobre accesibilidad en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se habla sobre los servicios de información, comunicación y de otro tipo, donde están incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. Es importante todo esto porque las personas sordas necesitamos informarnos en cualquier índole, de cualquier tema, y para eso nosotros necesitamos accesibilidad y para eso se encuentra pues la lengua de señas. En cuanto a los servicios electrónicos de información y todo lo que nosotros podamos obtener mediante la información, necesitamos un intérprete de lengua de señas porque nosotros no podemos escuchar, no entendemos cuando solamente hay una información oral dentro de un programa de televisión, y nosotros, para poder llegar a conocer todo esto, necesitamos que a esta información se le realice una adaptación lingüística, porque en caso de emergencia, en caso de algún suceso imprevisto, necesitamos las personas sordas como comunidad informarnos de cómo nosotros podemos también mantener la seguridad si se trata de alguna emergencia. Igualmente, en todo lo que tiene que ver con con el derecho a la vida y la participación en actividades que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? También, como hablábamos del acceso a la televisión, a películas, teatro y otras actividades culturales, deben tener una accesibilidad, y esto está dentro de la convención, es decir, que son puntos y principios muy importantes que se deben cumplir. Como mencionábamos, teatros, museos, bibliotecas, servicios turísticos, se menciona en la convención que en la medida de lo posible estos lugares deben tener acceso a la lengua de señas, porque por ejemplo, a veces nosotros vamos y estamos acompañados con personas oyentes, quizás estamos dependiendo todavía de nuestra familia para que ellos nos expliquen qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo en un museo, qué es lo que se está observando en un lugar. Pero como derecho de personas sordas, nosotros necesitamos que se maneje esto en nuestra lengua para de esa manera ser independientes y poder actuar de manera autónoma. Después viene lo que se llama la Ley Orgánica de Discapacidades. Esto dentro del Ecuador se maneja por varias temáticas como la educación, la salud, la accesibilidad a algunos tipos de servicios públicos. Y entre esta ley orgánica existen varios puntos importantes y como tengo muy poquito tiempo, pues voy a tratar de explicarlo lo más breve posible. En el artículo número 63 se habla sobre la accesibilidad de la comunicación. Miren qué importante es esto de la comunicación. El Estado, es decir, el Ecuador, va a promocionar el uso de la lengua de señas ecuatoriana. Es decir, que se debe utilizar la lengua de señas para informarnos. Igualmente, en el artículo 64 se habla sobre la comunicación audiovisual y dentro de las normas esto
obliga a incorporar al intérprete de lengua de señas ecuatoriana o a obtener o a tener o a integrar subtítulos en los contenidos educativos, noticias, campañas electorales, en cultura general. Por ejemplo, ahora recientemente pasamos las votaciones aquí en el Ecuador, y para eso se necesita aplicar el artículo 64, donde se obliga a que las personas sordas tengamos accesibilidad de información en este tipo de ejercicios que son tan importantes dentro de un país. La Ley Orgánica de Discapacidades lo exige, y por esa razón nosotros como comunidad exigimos en estos comicios electorales que los debates presidenciales, toda la información sea interpretada en lengua de señas, para que eso lleve a la satisfacción de la comunidad de personas sordas, porque si nosotros no tenemos esta comunicación, ¿cómo se está cumpliendo esto que está escrito y que se lo está teniendo en documentación? El artículo 70 habla sobre la lengua de señas específicamente, y esto es muy importante porque la lengua de señas ha sido reconocida como la lengua de las personas con discapacidad auditiva, es decir, personas sordas. Se reconoce como la lengua de señas propia de nosotros. Ya no nos pueden obligar a no utilizar nuestra lengua, es nuestro derecho. Necesitamos y debemos y queremos comunicarnos con nuestra lengua, que es la lengua de señas. Ahora, haciendo un pequeño resumen de todo lo que nosotros hemos estado analizando aquí respecto a la situación y a la realidad del Ecuador. Bueno, pues necesitamos realizar más investigaciones en cuanto a cómo se está cumpliendo la accesibilidad, porque aunque tenemos la documentación, pasa igual que en Venezuela, que aunque se tiene la documentación, no se está cumpliendo a cabalidad todos los temas de accesibilidad hacia las personas sordas, tanto en la educación, el uso de intérpretes de lengua de señas. La comunidad de personas sordas necesita entender y necesita aplicar esto y conocer bien sobre la legislación. Estamos en una situación similar a la de Venezuela. Muchas personas sordas no entienden sobre la legislación que nos ampara, no entienden, no tienen conocimiento sobre todo esto que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Así que necesitamos seguir trabajando. Muchas gracias. Esa ha sido mi presentación esta noche. Gracias por su atención. Bien, sí. Ecuador necesita avanzar más, necesita avanzar y seguir con la lucha como también lo hace y lo sigue haciendo Venezuela. Compartimos eso, ¿sí? Los oyentes y sus derechos, si están en igual o tienen ellos sus derechos, también las personas sordas necesitan tener los mismos derechos en igualdad de oportunidades, ¿sí? Y eso es garantizando que ningún derecho sea violentado, ¿sí? Al no haber, por ejemplo, inclusión, al no haber en una sociedad igualdad de oportunidades para todos, hay una violación de derechos humanos. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo para eso. También los oyentes sufren violación de derechos humanos, ¿sí? Porque todos los tenemos, como ya se ha recalcado. Todos los tenemos y se requiere que sean respetados. Las personas sordas tienen entonces esa responsabilidad de seguir aprendiendo respecto a este tema, ya que, o sea, bueno, a pesar de que es difícil por el hecho de que están escritos en español, ¿sí? Entonces la información al leerla pasa como si se leyera una hoja en blanco. Nada más vemos dibujos muy bonitos, donde vemos quizás algo que se refiere a nosotros, ¿no? Es necesario profundizar y llegar a la raíz de la información, y eso a través de que esté más accesible, ¿sí? Entonces, las universidades, quizás delegando una responsabilidad que tiene el gobierno, debe entonces hacer lo necesario para que entonces quienes se formen como maestros de sordos puedan entonces dar accesibilidad a estos temas desde que los niños sordos entran a escuelas, y buscar la manera en que las personas sordas fortalezcan su saber, su conocer,
y de esa manera es que se logrará mejorar las situaciones que vemos tanto en Ecuador como en Venezuela. El Estado debe recibir denuncias y llamados de atención para que no solamente empresas privadas o entidades privadas y el gobierno pues lo haga cada uno por su lado. Sí, es algo real porque la instancia privada pues tiene quizás un rango de acción menor a lo que el gobierno puede hacer. El gobierno tiene más rango de acción y por tanto puede quizás, por ejemplo, atender temas de seguridad, temas de educación y así muchos otros más, que es algo que entonces nosotros como personas sordas debemos entender y por ello exigir a aquel que puede más el respeto a los derechos y la garantía de los derechos humanos. Bien, me siento muy, muy orgulloso y feliz de ver a personas del Ecuador que tenía mucho tiempo sin ver, o también ver cómo no estaban tan activos. Hoy veo cómo hoy no solamente se les tienen un punto de atención alerta, sino dos y hasta muchos más, donde entonces ustedes deben, o nosotros debemos seguir haciendo trabajos en conjunto. La Federación de Sordos del Ecuador y Consorben. Una relación de trabajo compartido, donde nosotros hagamos prácticas buenas o buenas experiencias que podamos compartir y de esa manera lograr que en este caso lo que necesitemos sea logrado, lo que haga falta se ha logrado gracias a un trabajo constante, ¿no? Y bueno, que entonces los servicios de interpretación en lengua de señas o lo que nosotros necesitemos sea garantizado, ¿no? Veo que hay muchos asistentes, somos unos 109, más de 100 personas participando y queriendo saber respecto a este tema. También muchos quizás quieran entrar, ¿no? a este Zoom. Me han llamado a mi celular, mira, no me dan acceso. La cosa es que ya se había llenado la sala, ya estábamos muy llenos, ya no cabía más personas, tal como en una estación de tren donde no cabe ni un alma más. Pero bueno, estamos los que pudimos estar y puedan verlo después de otra manera. El tiempo corre en contra nuestra, entonces tenemos que apretarlo hasta que podamos tratar todo lo que podemos, ¿no? Por tanto, nada más tenemos oportunidad a 2 preguntas, ¿sí? Así que, o sea, quienes quieran participar solamente van a ser 2 personas, porque ya nos quedamos sin tiempos, entonces se nos va a cerrar la puerta y ¿cómo? Hay que salir antes de que la puerta se cierre. Entonces, solamente 2 personas tienen oportunidad. Voy a ver de quiénes de los que están acá podrá participar. A ver. Estoy buscando aquí en la lista de participantes. A ver a quién darle la oportunidad. Bueno, veo que no hay preguntas. Pero hay 3. Hay 3. Sí. Sí hay quienes quieren preguntar, dice Juan Ángel. No, pero hay una persona que... Hugo, está Rodolfo. Son 2 personas que han hecho preguntas. Bueno. Dos personas, Hugo. Estamos, Rubén, ¿sí? Hay una persona llamada Oriana que había levantado la mano y la estamos pasando a panelista para que pueda intervenir, pero no. ¿Cómo se llama la muchacha? ¿Cómo se llama? Repíteme. Oriana, aquí está Oriana. Fue la primera que levantó la mano. Ahora vamos a pasar a Hugo para que ellos puedan tener la opción de participar.
Ay, no me Y Víctor, Víctor no ve, entonces, le pedimos que le sea daban- breve, por favor. Víctor dice, le estoy dando la participación a Rodolfo, a Hugo. A ver, ya los tenemos acá. Y vamos a ver si podemos. No nos escucha. Ok, yo estoy viendo en este momento los videos Bueno, congelados. Hugo también está. No sé si ustedes lo pueden ver. Hugo, ¿estás allí? Yo lo- Adelante, puedes participar, Hugo. Hugo, por favor, hazlo en una lengua de señas que los intérpretes puedan entender. ¿Sí? A ver. Entonces, adelante. ¿El de dónde es? ¿Están los dos invitados allí? No sé si ustedes lo pueden. Estaba viendo que en Venezuela pues hay una escasez del cumplimiento de los derechos y pues ¿cómo hacemos o cómo podríamos hacer para que la comunidad de personas sordas aprendan sobre la legislación, aprendan sobre los derechos que les defienden y lo interioricen? La situación en Ecuador es similar, como estuvimos viendo, y necesitamos cambiar esto, necesitamos adquirir experiencia. Muchas personas sordas quizás no lo saben, como dijeron. Entonces, estamos pensando en cómo hacer un cambio para que esto mejore. ¿Cuál sería una estrategia para poder lograrlo? Hugo, ¿cuál es tu seña? Hugo. Ok, gracias, Hugo, por darnos tu seña. Bien. Fernando quizás pueda responder y Alex. Son las personas que puedan responderle a Hugo. ¿Sí? No sé, Alexander y Fernando. Bueno, entonces Alexander está aquí. Entonces, habla de esa necesidad de aprender sobre derechos humanos. Entonces, ¿dónde aprender eso? ¿A dónde poder ir a lograr este aprendizaje? Bien, muchas gracias, Hugo, por tu pregunta. Como estábamos explicando, ¿verdad? Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es responsabilidad. ¿Me ves? Ok. Es responsabilidad de cada uno de nosotros como personas sordas aprender sobre esto. Si quieres tú seguir aprendiendo y quieres saber sobre esto, mantente en contacto con la Federación de Personas Sordas del Ecuador, con la Comisión de Jóvenes del Ecuador, con la Comisión de Formación Continua. Dentro de la federación, por ejemplo, se encuentra Felipe, él está organizando talleres y capacitaciones para que la comunidad de personas sordas pueda enterarse sobre esto. Y definitivamente vamos a contactarnos con todas las personas sordas de la comunidad para avisarles cuándo empezaremos con esto y para que puedan aprender. Así es, Hugo. Entonces, contacta con Alex, con también los compañeros de Ecuador, que ellos con mucho gusto te guiarán a dónde llegar y de esa manera aprender más respecto a derechos humanos. Bien, aquí más, ok. Veamos quién más. Una última participación. María Dolores. María Dolores Espina. ¿Sí? Por favor, María Dolores Espina. Adelante con tu pregunta o participación. Tenemos a Oriana. ¿Está Oriana? No. ¿Va a participar, Oriana? Sí. 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 Oriana, por favor. Estoy aquí. ¿Cuál es tu pregunta o lo que querías acotar aquí al seminario, por favor? Mi pregunta es, quiero aprender el lenguaje de señas.
Ese es de Venezuela. Bueno, la respuesta es que puedes contactarte con cualquier representante de la comunidad de personas sordas. Obviamente hoy con lo del coronavirus, con la pandemia, no es tan accesible dirigirse a algún lugar, pero tú puedes ir allá. Por ejemplo, aquí está Juan, para ver si es que él puede decirte algo más. Juan Ángel, ¿estás con nosotros, Juan Ángel? Solo un minuto, Juan Ángel quizás podrá responder. Juan Ángel. A ver, Juan Ángel, ¿estás con nosotros? Al parecer Juan Ángel ya se retiró, pero Argelia está con nosotros y ella pudiera responderle a la participación de Oriana. Y si no, entonces contactar a Consolve mediante las redes sociales, por ejemplo en Facebook, Instagram o Twitter, y contacta con ellos y con mucho gusto ellos te guiarán en cómo aprender lengua de señas venezolana. Contacta con ellos directamente y podrán guiarte para eso. Bien. Y sí, es contactar directamente con Consolve mediante sus redes sociales y ellos podrán darte una participación. Ahora sí, la última participación. Ya con ella cerramos el telón. Entonces, Argelia, no, pero está Argelia. Argelia podrá dar, ya que Juan Ángel no pudo estar. O no, ok, ahora sí. Agradezco a todos. Gracias a todos los que han participado en este webinar. Es un webinar que superó la cantidad de 100 participantes. Pero fue muy interesante para muchos que desconocían el tema de los derechos humanos. Por tanto, es necesario que se generen estas informaciones accesibles en lengua de señas, por ejemplo, para que las personas sordas, en igualdad de otras personas que al conocer cómo se les discrimina, entonces toman acción, así las personas sordas. Si las personas sordas saben respecto a derechos humanos, defenderán sus derechos y entonces lograrán que sus derechos sean tan reconocidos y tan respetados y protegidos como lo son los de las personas sin ningún tipo de discapacidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer más esfuerzos para eso. Entonces, recuerden eso y no lo olvidemos. Todos los países tienen la responsabilidad de que en sus estados se garanticen los derechos humanos. Y en esa garantía debe incluir la lucha que den las personas sordas al respecto. Ojalá hayan disfrutado de este webinar muy rápido, muy veloz, con mucha información, con varios participantes, ¿no? Es quizás un tema complejo, pero muy interesante. Gracias a ustedes por participar y estamos a punto de cerrar las puertas. Queremos que no pase, que no suceda, pero es momento de cerrar. Ya sonó, ya han cerrado las puertas. Buenas noches a todos y que entonces pasen muy bonito resto de día. Gracias a todos por participar. Hasta luego. Felipe tenía algo que decir. Felipe, ¿estás con nosotros? ¿Quieres decir algo, Felipe? Felipe.
Te escuchamos, Felipe. Ok, muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, a Consorben por aceptar la invitación de ser parte de esta ponencia. Nos han ayudado a conocer la realidad de su país también. Muchas gracias, Víctor, por tu trabajo de moderador increíble, y pues estoy muy feliz de poder trabajar como hermandad, y también al equipo de interpretación que ha hecho un trabajo bastante fuerte, interpretación a voz, interpretación simultánea en este momento. Lenguaje de señas ecuatoriana, lengua de señas venezolana, lengua de señas ecuatoriana. Así que estamos muy agradecidos. El próximo mes estaremos organizando otro seminario para que ustedes puedan conocer muchísima más información. Por favor, estén pendientes de nuestra página en Facebook de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, para que de esa manera ustedes no se pierdan los próximos seminarios que tendremos de educación continua y puedan ustedes seguir aprendiendo y llenándose de conocimientos. Otra vez, muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes y un abrazo muy fuerte a todos.